Nos están engañando, nos están mintiendo. No me esperaba esto de ustedes, Stray Kids. Después de mucho tiempo vamos a volver a escuchar a los maravillosos muchachos del grupo Stray Kids, que acaban de publicar una nueva canción que se llama La 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 La, por lo que tengo entendido, y dice de la siguiente manera. Bueno, arrancamos con algo bastante EDM, así, bastante popero. Para llamarse La 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 están arrancando en la nota Si, con lo cual nos están engañando, nos están mintiendo. No me esperaba esto de ustedes, Stray Kids. No, God. Y fíjate que se mete una vocecita como si fuera hip hop de los 90. What? Fíjate lo que hacen. Hermoso, esa cuarta, ese salto de cuarta queda muy bien colocado. Es una introducción más larga de lo que estamos habituados. Fíjate que están arrancando en Mi y comenzaron con un kick bastante saturado y un bajo muy potente. Suena muy trapera esta parte. Y el primero de los cantantes va a comenzar a hip hopear, a rapear. Déjame debajo en los comentarios el nombre de cada uno de los integrantes porque sinceramente no los recuerdo. Y a medida que vayan apareciendo sería muy grato que vayas escribiendo sus nombres. Así me los aprendo de una buena vez por todas. Claramente esto tiene una muy buena producción trapera, es muy contemporánea. Fíjate los braces que están apareciendo detrás como si fueran unos buenos trombones. Y están soporteándose todo el tiempo en Mi, mientras que de fondo aparecen las campanitas que habíamos escuchado desde el principio. Mientras encima de eso se superponen la voz de los cantantes que queda genial. Fíjate cómo con la introducción de cada nuevo cantante aparece una nueva instrumentación, aparecen nuevos elementos. Como sabrás, debo fragmentar la escucha por cuestiones de copyright, así que desde ya te pido disculpas, pero me gustaría que me recomiendes alguna canción de Stray Kids que te guste mucho y que te gustaría que escuchemos y analicemos debajo en los comentarios. Ahí hubo unos grandes cambios. Estábamos en Mi primero. Después pasan acá. Y acá. Están haciendo saltos cinematográficos, ¿no? Un salto que llamamos de mediante, que saltan a una tercera de distancia, que es como se forman los acordes básicamente, y queda muy, pero muy bien. Fíjate que es una canción lineal en cuanto a la armonía, me refiero a los acordes, y no hay muchos cambios, pero todo está dado gracias al movimiento de la percusión y todos esos pequeños elementos de producción musical que van apareciendo a lo largo de la canción, y sobre todo por cómo están cantando con toda la onda estos muchachos. Acá aparece la parte que en lo particular más me gusta. Siempre en las canciones que escuchamos de K-pop hay una parte que es distinta. Es o un pop más tradicional, o suena más a jazz o a neo soul. Y acá apareció algo nuevo. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a seguir escuchando. Muy bien. Porque además acá demuestran que pueden cantar y muy bien, que son grandes profesionales del canto y que no solamente pueden rapear muy bien, que es todo un oficio, no es para nada fácil rapear con ritmo, con onda y con mucha letra, sino que esto también lo pueden cantar y hacen estos acordes, que quedan muy bien. Casi melancólicos, ¿no? Esta parte, porque además en el videoclip hay unos chicos que están tocando como en una pequeña orquesta y están ellos cantando de fondo. Si sabes sobre qué trata la canción, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, pero hasta acá está todo muy bien hecho. Eso se me va a quedar grabado en la cabeza, voy a tener pesadillas con ese pequeño fraseo, la 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 la. Y además fíjate cómo muy inteligentemente en cuanto a la producción venían muy acelerados y pusieron un ralentando, es decir, fueron haciendo todo cada vez más lento para caer en la parte que seguramente anticipe al estribillo donde van a cantar la la la. Fíjate. Hay un pequeño ralentando y además un boom, un downer que va hacia abajo y cae de vuelta con toda la fuerza para cantar la la la. Y vamos a ver si efectivamente entran al estribillo, porque lo anterior fue como estrofa, un puente así muy pop, muy lindo, con acordes muy interesantes, y ahora debería venir el estribillo.
En el estribillo, que es esto efectivamente porque están cantando la, por más que estén cantando la nota así, están utilizando los mismos acordes que vimos en la segunda estrofa, esto que iban al mi, después al do, después al la, que le dan una gravedad, un peso específico tremendo y que queda muy, pero muy bien. Fíjate el contraste que pegaron ahí, ¿no? Entre el la que cantaban antes por acá arriba o por acá al medio y ahora el la que hace el bajo del grupo. Que queda muy bien, ¿no? Porque le da muchísimo peso específico. Recordá que si te haces miembro del canal vas a poder solicitar cualquier tipo de reacción, análisis musical de cualquier banda, estilo, género que te guste, sin corte alguno y dedicado especialmente para vos. Así que continuemos con esto en la cabeza. Claramente los grandes cambios acá están dados por lo que dice la letra, porque la música está siendo repetitiva. En este caso pasamos las 2 estrofas, siguen apareciendo las campanitas detrás con el motivo inicial que han potenciado toda la canción y las percusiones que van y vienen. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para que puedas entender el recorrido que está haciendo la música en nuestra cabeza a medida que la vamos escuchando. Esta parte está buenísima, es hermosa, se escucha muy bien. Fíjate que están utilizando los mismos acordes que antes, pero ahora agregaron un tambor que está golpeando en todos los tiempos, como si fueran negras, ta, 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 y nos va acercando todavía más hacia el clímax, hacia el cenit de la canción. Una nueva parte que me hace acordar mucho al pop mezclado con reggaetón de mediados de los 2000, según recordarás, que está haciendo 2 acordes así y que es una parte también medio melancólica, más oscura quizás que melancólica respecto a las anteriores que eran como muy power up, muy hacia arriba. Esta es como más mesurada, más tranquila, se acerca mucho más a la sección popera que habíamos escuchado antes con esos acordes distintivos y que es la única parte cantada con notas específicas de la canción, porque las demás son rapeadas y eso es un dato muy interesante, porque es como que nos dan un respiro del rap, cantan con notas entonadas, afinadas y luego vuelven a embestirnos directamente con todo el trap. Hay un montón de cosas sonando de fondo. Por favor, utiliza auriculares o unos buenos monitores de estudio porque esto está buenísimo. A nivel producción musical, los grupos de K-pop siempre están muy bien parados y eso es algo que me gusta mucho. Sobre todo porque puede apreciarse muy fácilmente. No hace falta conocer absolutamente nada de teoría musical para entender que esto está bien hecho a nivel producción, independientemente de que después te guste o no el género, cómo cantan, qué dicen y demás. Es muy interesante esa parte, no me lo esperaba, muchachos, así que muchísimas gracias por esto. Viste que en un momento te dije que en ese motivo, el la, hacen un salto de cuarta. ¿Qué es esto, no? Que suena marcial o incluso oriental por momentos, porque en la música occidental no estamos muy habituados a utilizar este intervalo, pero que es muy atractivo, muy interesante. Quizás en el rock sí es utilizado, pero fíjate que ahora pusieron a cantar 2 voces haciendo cuartas, es decir, sonaría algo como esto. Que queda genial, le da muchísima fuerza. Mientras más voces humanas sumás a la mezcla, más denso va a sonar, más coral, porque hay más voces sonando y hay más música de por medio. Estribillo. Esto es demasiado poder para una sola canción y además la cantidad de dinero que debe haber invertido en ese videoclip, en todos los videoclips de K-pop, porque fíjate que son súper orgánicos, pero hay explosiones, hay un autobús en un momento, están en un lugar, están en otro, se visten como militares, se visten como civiles, hacen que exploten cosas, revolean cosas, hay acercamientos y alejamientos de cámara. Hay muchísima información en la que uno tiene que escucharlo más de una vez y verlo más de una vez para entender de qué se trata todo esto, porque tal vez la letra dice una cosa y por el otro lado el videoclip nos quiere contar otro subtexto o una segunda línea narrativa. ¿Viste esa vocecita aguda, muy delicada que apareció de uno de los cantantes? Hizo como una escala medio arabesca, ¿no? Como una escala menor armónica que es... algo así hizo, ¿no? Que es como la serpiente que sale del canasto.
Algo así hizo, pero que queda muy interesante y que para hacer el estribillo, que lo están haciendo 2 veces ahora para acercarnos al final de la canción, eso le da otro gusto, otro sabor y queda muy bien. Y final de la canción, maravilloso. Fíjate que utilizaron las mismas campanitas del principio, súper intensificadas, marcando el motivo original de la canción, que es algo que seguramente se te va a quedar grabado en la cabeza porque es muy fácil de escuchar, de recordar y de pronunciar. Como siempre me ha gustado mucho volver a escuchar a Stray Kids. Te leo debajo en los comentarios para cualquier otra recomendación que tengas acerca de este tremendo grupo de K-pop. Recordá que podés hacerte miembro del canal para solicitar reacciones y análisis dedicados específicamente para vos sin corte alguno. Y también recordá que si llegaste hasta acá podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de K-pop que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.